Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Vamos a ir viendo cada una de las cosas que he subrayado. Fueron iluminados. ¿Qué quiere decir que fueron iluminados? Porque nadie puede ser salvo si previamente no ha sido iluminado, ¿no? Esto todos lo tenemos claro. Por eso ahora la pregunta sería, ¿puede alguien que no es creyente haber sido iluminado? Otra vez, ¿puede alguien que no es creyente haber sido iluminado? Sí, claro que sí, alguien puede recibir la luz de Cristo y sin embargo cerrar los ojos porque no quiere creer en esa verdad que le ilumina. Por eso que viene ahí de que habían sido iluminados tampoco era una garantía de que fueran creyentes, ¿entendéis? Lo que no es posible es tener fe sin haber sido antes iluminado, pero al revés, sí. Ser iluminado es llegar al conocimiento y entender el Evangelio, pero no significa necesariamente aceptarlo. La luz verdadera que vino y alumbra a todo hombre, vino a este mundo, pero el mundo no lo conoció. La luz a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así sí, claro, se puede ser iluminado y rechazar esa luz. La luz le puede llegar a alguien y, sin embargo, como decimos, rechazarla. Lo que significa que iluminación y conversión no son términos equivalentes. Gustaron el don celestial. La pregunta aquí es, ¿cuál es este don celestial? Muy bien, es muy probable que se refiera al derramamiento del Espíritu Santo debido a la frase que viene a continuación. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. De hecho, Pedro utiliza esta misma palabra, don, para referirse al Espíritu Santo, al dirigirse a los judíos que se habían compungido después del sermón de Pedro en Pentecostés. ¿Os acordáis? Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si es así, tenemos un problema, porque no puede haber alguien que haya recibido el Espíritu Santo y no ser de Cristo. Sin embargo, este texto no dice que estas personas hayan recibido el Espíritu Santo o que lo tengan, dice que lo probaron. En la Biblia vemos que cuando alguien ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no solo prueba el Espíritu Santo un poquito, sino que su experiencia es total. Lo que nos indica este texto, pues, es que estas personas habían tenido el privilegio de recibir algunas de las bendiciones de los dones que el Espíritu Santo había derramado en Pentecostés. Por ejemplo, recordad que eran cristianos del primer siglo, ¿vale? Recibieron la predicación del Evangelio, esto es un don, gustar el don celestial. Recibieron ayuda, seguramente, esa ayuda de los hermanos de las iglesias, la ayuda que muchas veces los creyentes otorgan a aquellos que se acercan a la iglesia. Muchas veces estas personas se acercan a la iglesia para recibir cosas y se quedan en ella, pero no como el resultado de la acción del Espíritu Santo en sus vidas, sino por el interés de seguir recibiendo cosas de los cristianos. Y probablemente algunos también recibieran sanidad debido al poder que el Espíritu Santo derramó en aquellos primeros años después de Pentecostés. Por lo tanto, estas personas, aunque probaron las consecuencias que el derramamiento del Espíritu Santo había provocado en otras personas, no fueron sellados con él. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El verdadero creyente ha sido hecho partícipe del Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchas formas de participar del Espíritu Santo. Si os fijáis, hasta aquí el autor de Hebreos utiliza siempre términos que escoge con mucho cuidado. Con sus expresiones muy calculadas, intenta comunicarnos que estas personas estuvieron al límite de la conversión, pero que jamás dieron el paso de comprometerse con el Señor. Con esta expresión igual,
No nos dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo o que fueron sellados con él. Dice que fueron hechos partícipes, o sea, que recibieron las bendiciones de la experiencia del don, pero no el don en sí. Ahora mismo me viene a la mente un amigo de hace muchos años que escuchó el Evangelio. Testificó a muchos del poder del Espíritu Santo en su vida y salía con gozo y con alegría a predicar a la calle. A mí me daba vergüenza ver que yo no tenía tanta pasión como él. Se separó de la iglesia. De alguna manera él había participado de la experiencia contagiosa que el Espíritu Santo proporciona a los congregantes, en aquel caso, en aquella iglesia, y sin embargo, después de algún tiempo desapareció de la iglesia y jamás volvió a tener comunión con ningún creyente. Años después, yo, que me daba vergüenza compararme con él por la pasión que él le ponía a su vida espiritual, intenté atraerle de nuevo a la iglesia. Muchos intentos de intentar atraerle a la iglesia. Lo intenté durante mucho tiempo, pero no hubo manera. Estaba peor que frío, estaba muerto. Reconozco que yo no entendía aquella situación porque la apariencia de haber sido sellado por el Espíritu Santo en aquellos primeros años parecía real y sin embargo me di cuenta que no había recibido el Espíritu Santo, solo había participado de una experiencia. La prueba es que no perseveró en la fe. Hoy, después de 35 años de haber abandonado lo que decía creer, sigue en la misma situación. No fue un enfriamiento momentáneo, estamos hablando de apostasía. Aunque gustó la buena palabra. Gustaron la buena palabra. Mi amigo sin duda gustó la buena palabra, de hecho me animaba a mí a confiar en ella. Me acuerdo perfectamente cómo me animaba. Él creía de verdad que era la verdad y la aceptó como tal, pero seguramente solo de una manera intelectual, porque una cosa es entenderla e incluso admirar su sabiduría y otra diferente es aceptarla con el corazón de tal manera que comprometes toda tu existencia con lo que dice esa palabra. Y llegó un momento en el que conoció a una chica que no era cristiana y aunque todos le decíamos que no lo hiciera, se casó con ella. Para mi disgusto, mi amigo era de los que salieron de nosotros, pero no era de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Pero salió para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gustaron los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son estos poderes? Fijaos, para los judíos la historia se divide en dos periodos. El presente siglo malo, para ellos seguimos en el presente siglo malo, y el mundo venidero, cuando para ellos llegue el Mesías y su reino. Por lo tanto, para nosotros, como el Mesías ya ha llegado, el siglo venidero es la época después de Pentecostés. Es lo que nos dijo Jesús al inicio de su ministerio, cuando comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, si el siglo venidero ya se ha acercado, ¿a qué se refiere el autor con los poderes del siglo venidero? Muy bien, casi seguro que está hablando de aquellas señales y milagros de la era mesiánica que se observaron durante el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra y después con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, donde se vieron señales y poderes y maravillas de los apóstoles, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar al menos la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo a enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Sabemos que muchos de aquellos que fueron beneficiarios de estos poderes, incluso haciéndolos,
no creyeron de verdad en el Señor Jesucristo para salvación, sino que simplemente gustaron de todos estos poderes y milagros para su beneficio personal. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque el mismo Jesús profetizó sobre ellos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estos fueron los que gustaron aquellos poderes del siglo venidero. Y sin embargo, Él les dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos gustaron los poderes del siglo venidero, y sin embargo el Señor los rechazó. Así que gustar los poderes del siglo venidero no es ninguna garantía. Resumiendo, una vez analizado todo esto, nos podríamos preguntar, ¿quiénes son todos estos que recaen de tal manera que ya les resulta imposible arrepentirse? Pues aquellos que han participado de los beneficios de la fe sin haberse rendido nunca a Cristo. A estos que están constantemente beneficiándose de todos los beneficios de la fe, se les va endureciendo el corazón de tal manera que puede llegar un momento en que ese corazón sea absolutamente insensible al Evangelio y terminen renegando de Cristo, lo que significa crucificarle de nuevo. No que Dios no quiera perdonarles, es que tienen tan endurecido el corazón que se les ha hecho absolutamente imposible arrepentirse para pedir perdón. Han abjurado de la fe. Por eso estos versículos no enseñan que el verdadero creyente que ha caído en pecado no pueda volver a ser restaurado. ¿Por qué? Porque todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Al que jamás se le perdonarán sus pecados es a cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo. De estos es de los que habla el autor de Hebreos, porque estos son reos de juicio eterno. Y recordad que significa resistirse la labor del Espíritu Santo es no querer ser convencido de pecado, de justicia y de juicio, de pecado que hay en mi vida, de justicia, que es quien me puede quitar ese pecado que es Jesucristo, y de juicio, al que seré llevado si no acepto que peco y que Jesucristo es el único que me puede quitar ese pecado.